Muy buenas, tal y como dijimos ayer, hoy vamos a hablar de cómo se traza cada una de las curvas, la diferencia entre sectores, las zonas clave de este circuito de Albert Park para el Gran Premio de Australia. Antes de empezar, como siempre, recordaros que en Level Up Academy tenéis muchísimos cursos, entre ellos de pilotaje, técnicas avanzadas de pilotaje, de cómo analizar datos para analizar bien el pilotaje y mejorarlo, o sea que ahí tenéis muchísimo contenido. Ya sabéis que podéis estar dados de alta el tiempo que queráis, son 15 euros al mes, por lo tanto podéis seguir avanzando cuando queráis. Si queréis parar, pues os dais de baja, si queréis volver, os volvéis a dar de alta, o sea que no hay ningún tipo de dificultad. Y tenéis ahí la tarifa plana de curso, la masterclass, la descarga, el soporte, los certificados, todo lo que tenemos por allí. Así que echadle un vistazo si no estáis ya apuntado, que vais a aprender un montón de cosas conmigo por allí. Y empezando con el vídeo de hoy, este es el trazado, este es el dibujo del circuito de Albert Park, y como veis tenemos 4 zonas de DRS, pero solo 2 de detección de DRS. Si os fijáis, aquí tenemos la primera de detección y aquí tenemos la segunda, porque al final sí que es verdad que esta sería la segunda zona de DRS, porque la primera sería esta, porque empieza aquí y esta empezaría al final de la otra vuelta. Es un poco lioso, pero nada, no tiene dificultad porque luego en vuelta lanzada te da igual realmente si lo estás abriendo en la vuelta 3 que en la 4. Al final tú lo que quieres es adelantar y se acabó. Entonces, lo importante, vamos a empezar por aquí. Si tú pasas a menos de un segundo el piloto que llevas delante, aquí justo en la salida de la curva 6 para la que hay que tocar el freno, que además es una curva bastante interesante, ahora la veremos por supuesto, igual que el resto, vas a poder abrir el DRS aquí. Es decir, si tú aquí pasas a menos de un segundo, todo esto lo haces sin DRS, pero luego aquí automáticamente estás habilitado para poder abrir ese DRS durante toda esta zona, que ya veis que es bastante curva, pero se puede abrir el DRS y ni siquiera tenemos un numerito como aquí que te marca que es una curva. O sea que esto, bueno, sí que es curvo si os fijáis en el dibujo, pero realmente se hace como si fuese una recta. Luego tenemos enlazadas 9 y 10, que son de una velocidad bastante alta. La frenada aquí es crítica, ahora la veremos, tienes que dar un golpe y demás, pero bueno, haces esto y luego otra vez vas a poder abrir el DRS. Aunque aquí hayas cometido un error, te hayas alejado, aunque ya hayas adelantado, hagas lo que hagas en esta zona de DRS e incluso en esta zona en la que no había DRS, aquí lo vas a poder abrir. Porque como tú pasas a menos de un segundo aquí, ya te habilita para poder activar el DRS en todo esto. Fijaos que es casi la mitad del circuito. Pues así es esta zona de DRS. Y luego la siguiente no es menos, porque ya veis que está justo aquí entre las curvas 12 y 13. Por lo tanto, aunque cometas errores aquí, que bueno, a lo mejor te pasas un poquito la frenada de la 13, te puede pasar, pues aún así, aunque luego encima salgas mal de la 14 o lo que sea, aquí vas a poder abrir el DRS. Si trazas de forma desastrosa la 13 y la 14, pues imagínate que aquí pasas a 0,8 del que llevas delante, te habilita DRS, esto es un desastre y te pones a 1,5 segundos, pues aún así aquí vas a poder abrir el DRS. Y no solo eso, que luego tienes esta curva que hay que frenar, esta que ya se va haciendo a fondo, y aquí otra vez vas a poder abrir el DRS. O sea que si aquí ganas mucha ventaja, aprovechas bien la frenada y luego aquí la vuelves a ganar, pues es lo que tienes ganado. E insisto, si tú adelantas aquí, da igual, aquí vas a poder abrir el DRS aunque tú ya estés delante, ¿vale? O sea que mucho ojo con la zona de DRS aquí, que son bastante liosas. Luego, como siempre, 3 sectores no son excesivamente distintos entre sí, porque bueno, primero sí que tenemos una frenada media, una un poquito más fuerte y luego, bueno, en definitiva esta zona es de velocidad media, esta también se podría considerar de velocidad media, pero luego esto ya sí que es de bastante velocidad. El siguiente sector, pues tenemos una frenada de la 6 que es relativamente parecida a la de la 1, como veis se gira a la derecha, pero luego tenemos una curva abierta hacia el otro lado, y aquí es igual, curva hacia la derecha y luego se va abriendo hacia la izquierda. No se traza exactamente a la misma velocidad, aquí el trazado es bastante más ancho, puedes jugar más, pero aún así es importante tener en cuenta que tiene una naturaleza más o menos parecida. Luego un tramo de recta aquí que sí que es bastante más largo que el tramo de recta que tenemos aquí, porque fijaos que todo esto se hace a fondo y luego esto, como encima tienes DRS, pues no hay duda que se hace a fondo. Y luego el tercer sector sí que empieza distinto porque tienes unas curvas de mucha velocidad para la que hay que tocar el freno. Estas curvas, aunque haya que tocar el freno para la 9, se hace bastante más rápido pues que la 6, que la 1 y que estas, ¿vale? Luego la 11 ya es de velocidad media, la 12 media alta, luego la 13 sí que es la de menor velocidad y luego la 14 otra vez de velocidad media. Es bastante abierta, muy redondeada, o sea que no hay que se haya una horquilla, no es que tengas que meter mucho giro de volante ni mucho menos, pero bueno, más o menos como veis los 3 sectores tienen algún punto de frenada, tienen algún punto de recta, entonces bueno, si tienes más velocidad punta vas a destacar especialmente en el segundo sector, pero ya digo, no hay enormes diferencias entre estos 3 sectores. Y si ya vamos a cada una de las curvas, empezamos por supuesto con las curvas 1 y 2. Aquí hay que frenar bastante fuerte, veis que la imagen puede ser un poco confusa porque al final, claro, son imágenes satélite
Y esto es un circuito urbano, entonces tú puedes venir por aquí con tu coche de normal, ¿no? Entonces, para esta curva número 1, teóricamente ya veis que es de 90 grados, pero justo en la salida se abre. Por lo tanto, aquí se frena bastante fuerte porque se llega a una velocidad relativamente alta, pero el trazado es tan ancho que tú te puedes estar aquí abierto, luego te cierras y encima luego aprovechas todo esto que ya se supone que es el interior de la curva 2. Entonces, eso te va a beneficiar mucho porque no es que tengas que venirte aquí y luego cerrarte, sino que si te vienes largo no pasa nada relativamente porque te puedes apoyar en toda esta zona, que además es lo que hacen. Por lo tanto, no es una curva que se ataque especialmente tarde. Ya sabéis que normalmente, siempre digo, se ataca más bien tarde, entonces sería venirte por aquí y luego ir cerrándote, pero no es el caso en absoluto, porque no te sirve de nada a ti estar, por ejemplo, en esta zona. Tú lo que quieres es apoyarte en este piano y aprovecharlo al máximo, porque de esa manera lo que vas a hacer es abrir todavía más tu trazada y luego esto ya sí que lo puedes ir haciendo a fondo. Es importante ir dando gas aquí con cierta cautela para que cuando ya estés por aquí, que es donde se suele poner el piano, pues ya puedas empezar a dar gas a fondo. Por lo tanto, esto no hay que frenar, lógicamente, pero sí que tienes que ir dando con cautela un poquito de gas para luego cuando llegas aquí, pues tener la mayor velocidad posible, porque claro, si tú das gas a fondo aquí y te vienes largo, vas a tener que levantar, corregir con el volante y en fin, vas a perder mucho tiempo. Por lo tanto, es importante sobre todo esta salida de la curva 2, que realmente es toda la curva 2 para que no nos vamos a engañar, porque además aquí tenemos un tramo de recta en el que se puede utilizar el DRS. Por cierto, en salida es muy importante esta curva número 1 porque cuando tenemos siempre una serie enlazadas a un lado y otro, la salida cobra especial interés, porque claro, si tú estás por fuera de la 1 puede ser algo malo, pero ¿qué pasa? Que luego estás por dentro de la 2 y eso te puede dar cierta ventaja. En salida no te puedes abrir para luego cerrarte y hacer así, porque tú aquí no te puedes atravesar de esta manera, porque tienes un montón de coches delante, ¿no? Como es lógico. Entonces, si estás por fuera de la 1 vas a estar por dentro de la 2, si estás por dentro de la 1 vas a estar por fuera de la 2. Quizás sea mejor coger el interior, aunque un poco más peligroso, porque luego por fuera sueles tener más camino por aquí. Y si tú aquí tienes vía libre, vas a poder ganar incluso luego alguna posición en esa recta de ahí entre las curvas 2 y 3. Así que la salida cobra incluso más protagonismo muchas veces por aquí, en cuanto a adelantamientos y demás, que en lo que sería el propio tramo de salida al principio. Luego tenemos curvas 3 y 4, que ya veis que también puede ser un poco confuso, pero bueno, llegamos por aquí a mucha velocidad o bastante velocidad, porque toda la curva 2 pues ya se va haciendo pisando el acelerador y otra vez hay que pisar el freno bastante fuerte. Es importante no liarla en la frenada de la 3, porque esta 3 pues hay que frenar bastante, te vienes abierto, atacas más o menos por aquí, por lo tanto más o menos neutro, y por aquí te vas abriendo, puedes tocar un poco este piano incluso, y luego te abres, sueltas un poquito el acelerador y luego ya vas tarzando esto a medio gas. Normalmente no hay que frenar aquí, pero sí que levantar el acelerador, porque cuando empieces a dar gas a fondo aquí y te vengas así, vas a hacer esto y no te compensa precisamente, porque el circuito es por aquí. Os he pintado aquí una línea blanca y aquí otra para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Entonces, ya digo, tampoco se atacan muy tarde porque no te compensa venirte aquí y alargar mucho para luego cerrarte, porque es que realmente aquí tampoco tienes un tramo de recta muy largo. Quizás sí por este tramo de recta, porque si frenas un poquito más tarde, pues vas a aprovechar más la velocidad alta que llevas por aquí. Pero bueno, tampoco te compensa mucho luego porque lo que a ti te interesa es alargar la trazada y redondearla para trazar esta curva 3 lo más rápido posible, ¿vale? Entonces ya digo, luego aquí se levanta un poquito, no da tiempo a abrirte aquí del todo, pero sí que a abrirte un poco a medio gas y vienes por aquí. Este piano que ponemos por aquí o que pone la Fórmula 1 por aquí, muy agresivo, se suele pisar pero con cuidado porque es fácil que además se pierda el control. Los que os guste el tema del juego de Fórmula 1 o cualquier simulador que podáis tener en este circuito, ojo con este piano porque es tipiquísimo que lo pisas y el coche pierde el control porque estás dando gas, estás llevando los neumáticos ya al límite, su agarre. Estás ahí, que aceleras, que no aceleras, que contravolanteas para estar medianamente enderezado, pisas esto, pierdes el agarre, el coche pierde el control, ¿vale? Así que, ante la duda, para los que jugáis a F1 22 o al que sea, que son todos iguales, pues ojo con este piano, ¿vale? Luego tendríamos la curva número 5, se hace completamente a fondo, o sea, por aquí venimos de la curva número 4 y venimos aquí y ya veis que es muy abierta, se hace a fondo sin ningún problema. A no ser que tengas tráfico, a no ser que tengas muchísimo desgaste, a no ser que por lo que sea hayas perdido la trazada. Si pierdes la trazada aquí, vas a tener que levantar. La trazada buena sería lógicamente estar aquí abierto, luego buscar este piano y luego abrirte aquí. Si tú por lo que sea la atacas muy pronto,
te vas a venir largo porque esta curva no es hasta aquí, sino que luego como que se tiende a enroscar un poquito más. Así que lo único importante en esta curva número 5 es la trazada aquí y atacarla un poquito tarde porque si no te vas a ir largo por aquí. Así que hay que tener un poquito de paciencia, lo vais a notar cuando veáis la cámara on board también, para trazarla y hacerla lo más abierto posible por ahí. Luego tendríamos 6, 7, 8, de las cuales la única que tiene gracia es la curva número 6 realmente. Se ve muy distinta en el satélite, en esta imagen, en cómo se ve luego en la realidad, pero bueno, nos sirve. Complicación de la 6, tenemos cierta inclinación hacia afuera. Veis que hace como cierta curvatura hacia la izquierda y luego la curva es hacia la derecha. Ahí está un poco la complicación. Hay que estar abiertos aquí, bajo ningún concepto aquí, porque de esta manera tú puedes frenar en línea recta así. Si tú estás aquí y frenas en línea recta, te vienes aquí. Por lo tanto, fíjate que estás aquí en vez de estar aquí abierto para hacer la trazada lo más abierta posible. Si estás aquí y te quieres abrir, lo que tienes que hacer es frenar girando hacia la izquierda. Freno en giro, bloqueas o tienes que frenar menos, porque el neumático ya lo estás estresando, estás haciendo que trabaje lateralmente, no puede trabajar lo mismo longitudinalmente, ¿vale? Por lo tanto, mejor estar abierto, frenar hacia afuera y luego justo te tiras. Además, la referencia es relativamente clara porque si tú estás aquí y apuntas hacia afuera justo cuando vas a tocar el límite del circuito es casi cuando tienes que empezar a girar. Importante, pues aprovechar este piano y sobre todo este. Es típico también irse largo por aquí porque aquí has frenado de forma insuficiente o no has frenado lo fuerte que deberías o te has pasado de velocidad, has frenado demasiado tarde, lo que sea, ¿vale? Porque esta frenada es un golpe fuerte, reduces quizá un par de marchas o 3 y tiras el coche. Es una frenada muy corta pero muy intensa y como falles, entonces estás perdido porque te vas a ir largo por aquí o vas a tener que salir muy lento. Tienes que corregir en esta salida de la 6 y eso que va a provocar que todo esto que se hace a fondo ya lo empieces con menos velocidad. Y luego viene la curva 8, que todo esto también se hace a fondo. Aquí además teníamos esa zona de detección de DRS, si recordáis, por lo tanto, si la lías en esta frenada, a lo mejor ya pierdes la oportunidad de ganar DRS. Y ya sabéis lo importante que es tener DRS aquí, porque no es que lo puedas abrir aquí, sino luego y después en la siguiente recta que veremos también. Así que bueno, después de la curva 8 tenemos un tramo de recta, tiene una ligera curvatura, pero es como si fuese recta al fin y al cabo, y luego tenemos las curvas 9 y 10. Os he pintado otra vez una línea blanca por aquí y otra por aquí, ¿vale? Para que tengáis un poco la referencia, y luego la 10 por aquí y por aquí, ¿vale? Perdonad por el pulso como siempre, que sabéis que no es precisamente mi punto fuerte. Entonces, para esta curva número 9, parecido a la 6, hay que dar un golpe de freno, lo que pasa que es de bastante más velocidad, pero claro, también llegas a bastante más velocidad, por lo tanto tienes que pegar un golpe de freno aquí muy fuerte y tirar con mucha violencia el coche hacia acá, es decir, volantazo fuerte, pisotón y volantazo a muchísima velocidad. No es muy común perder el coche en esta curva número 9. ¿Qué pasa si te vas largo? Que vas a perder el vértice interior, que estaría por aquí, y por lo tanto vas a estar aquí abierto y te vas a comer la curva número 10. Porque si tú estás aquí no te da tiempo a abrirte, aquí vas a tener que levantar y esto ya lo vas a empezar con menos velocidad y no hay manera de recuperarlo porque esto ya es recta. Entonces, si la recta la empiezas con 10 km por hora menos, pues todo eso kilómetros por hora lo vas a arrastrar toda la recta, así que es un poco desastroso. Así que es muy importante esta curva número 9 para hacer bien la 10 y salir de aquí con la mayor velocidad posible. Suele haber incluso más susto en la salida de la 10, porque claro, cuando tú cometes un mínimo error en la 9, te vas un poquito largo, pierdes un poquito el control. Lo que haces es, bueno, voy a intentar trazar la curva 10 igual que siempre, porque así empiezo esta recta con la velocidad de siempre y no menos. Problema, pues que si las condiciones en las que ha llegado no son las óptimas, te vas a venir largo por aquí, y entonces aquí sí que tenemos algún susto, algún despiste de los pilotos, alguna salida de pista y demás. Y luego tenemos, por supuesto, una recta, una vez más, hasta las curvas 11 y 12. La curva número 11 es una curva interesante, es un poquito más de 90 grados, pero el circuito es algo más estrecho. Además se llega a muchísima velocidad, por lo tanto aquí la frenada es bastante fuerte y es crítica. Aquí en esta recta incluso se juega mucho con el balance de freno, porque te vas a encontrar una serie de frenadas que anticipan una curva de velocidad más baja, no como la 9 que es de altísima velocidad. Entonces es típico también jugar con el balance de freno y tal, que bueno, hablaremos de ello también más mañana. Curva número 11, frenada fuerte. Nada especial, tienes que estar abierto, te cierras el piano interior, te vuelves a abrir aprovechando este piano y te quedas por este lado, ¿vale? O sea, puedes corregir así un poquito y venirte al centro de la pista, pero poco porque tienes que estar luego abierto de cara al número 12. Si tienes mucha degradación, si tienes tráfico, si tienes el combustible lleno incluso, o sea, el tanque de combustible, ahí a lo mejor tengas que tocar un poquito el pedal de freno para la 12, pero lo normal es que con levantar el acelerador ya la puedas trazar.
quizá quedarte a medio gas, quizá levantarlo del todo, depende mucho de las condiciones y por supuesto de lo que nos encontremos este año. Por lo tanto, lo normal sería que haya que levantar, redondear muy bien la curva, no abrirte demasiado en la salida, ahora vemos por qué, pero al final es una curva que bueno, es muy abierta, es muy redondeada, se supone que es de un poquito más de 90 grados si os fijáis aquí y aquí, pero ya veis que es tan redondeada que no hay ningún problema. Si os fijáis es un poquito más cerrada aquí que aquí, por lo tanto os invitaría a atacarla quizá pronto, pero si tú la atacas pronto te va a pasar lo que os acabo de decir, que es mejor que no te pase, y es abrirte demasiado aquí, ¿vale? Porque tienes que estar un poquito más pegada a la parte derecha porque luego tenemos las curvas 13 y 14. Justo aquí tenemos la curva 12, por lo tanto, bueno, de hecho se ve aquí un poco el piano, por lo tanto tú te tienes que abrir, frenar y coger esta curva 13, que como veis sí que ya es menos de 90 grados, la curva más cerrada del circuito y además es relativamente ancho, pero para lo que es este circuito no es la zona más ancha precisamente. Así que se frena, muy importante meter bien el coche, incluso bastante tarde. Hay quien se permite abrirse más aquí, hay quien se permite abrirse incluso por esta zona, pero tienes que estar abierto sobre todo aquí, de cara a la curva 14. Este tramo, si hay que sacrificarse, se sacrifica, porque lo que a ti te importa es la curva 14, especialmente a partir de aquí, salida de la curva 14, porque aquí tienes la recta de meta, se abre DRS, es una zona pues de bastante velocidad. Por lo tanto, si tú haces bien la 13, la entrada, vas a tener buena trazada y buena referencia para la curva 14 en su entrada. Aquí hay que levantar también, quizá haya que tocar un poquito el pedal del freno, pero probablemente no, porque ya veis que el tramo entre curvas es muy pequeño y la curva 13 es de mucha menos velocidad, por lo tanto llegas a la 14 con una velocidad reducida por culpa de esa 13, no te ha dado tiempo a subir tanto la velocidad aquí, ¿vale? Entonces quizá haya que tocar un poquito el freno, levantar el acelerador seguro, o sea, no se puede hacer a fondo de golpe, pero bueno, va a ser una zona también interesante, sobre todo para ver quién tiene un poquito más de carga aerodinámica, de lo que hablaremos también más mañana, porque es otro punto clave en este circuito. Así que aquí se levanta, se redondea mucho esta curva 14, importante para los que le deis al simulador y tal, no empecéis a atacarla aquí, porque entonces lo que te pasa es que te vienes largo, a no ser que aquí corrijas trazadas, levantes, metas volante y tal. Hay que tener paciencia y hay que redondearla buscando aquí, ¿vale? Esto es lo más típico del mundo, empezar a dar gas con toda la ambición del mundo y te vienes largo aquí, sobre todo en pilotos a lo mejor un poco más novatos. Si eres ya profesional, lógicamente ese tipo de errores no los cometes, ¿vale? Y luego a partir de aquí, recta de meta, zona de DRS, de adelantamiento, la frenada de la 1 también invita a veces a adelantar. Así que bueno, esto sería el circuito de Albert Park. Ya veis, ahora tan solo 14 curvas desde el año pasado, pero yo creo que tiene zonas bastante interesantes, alguna zona de velocidad un poco más reducida, pero al final es un circuito de curva media y sobre todo de curva alta, y además es un circuito que invita mucho a ver diferencias entre pilotos, porque aunque parezca relativamente sencillo, la frenada, que es de un golpe y tiro el coche, ahí se nota bastante la diferencia entre pilotos, sobre todo con la confianza que tienen, ¿no?, con su propio coche. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado a contextualizar bien este circuito de Albert Park. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento a los que ya están conmigo en Level Up Academy, allí aprendiendo de todo, y nos vemos mañana hablando de reglajes.